En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salmo primero. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. No sucede así con los malvados, ellos son como paja que se lleva el viento. Por eso, no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar en este quinto encuentro, la quinta plática sobre la oración, el catecismo, no diríamos por última vez, pero vamos a tomarlo hoy como última vez como esquema para esta plática, porque vamos a dedicar los 2 últimos días para profundizar en un modo de orar que es la Lectio Divina, que responde de alguna manera a una necesidad de nuestro tiempo, ¿sí? Si hoy uno tendría que darle un consejo en la oración a cualquiera de ustedes, ¿no? Es que se hagan orantes. Parece una cosa tan obvia, ¿no? Más que estudiar y leer sobre la oración se aprende por el trato. Y que sean orantes de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea para nosotros el libro al que nosotros acudamos diariamente. Frecuentemente decía San Jerónimo que el sueño te encuentre con la palabra en las manos, que se convierta en tu almohada, ¿no? Que tu cabeza repose sobre la palabra, ¿no? Si bien es una imagen, pero no está tan lejos de lo que debería ser. Muchas veces es el celular el que se convierte en almohada, ¿no? En aquello último en lo cual mi alma reposa, ¿no? A eso nos referimos. Que la palabra de Dios sea el reposo de mi corazón cada noche, de mi atención, de mi imaginación, de mi memoria, de mi inteligencia, ¿sí? Y entonces vamos a dar alguna generalidad de algunas partes de lo que queda de la oración en el catecismo, y me voy a enfocar en unas en particular, pero con esta como recomendación al comienzo. Acabamos de rezar el Salmo primero que nos introduce en lo que hoy queremos nosotros reflexionar. Feliz el hombre, dice aquí, que no sigue el consejo de los malvados, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Es como un árbol plantado al borde de las aguas. Da fruto a su tiempo. El orante es como ese árbol plantado al borde de una acequia donde corre agua, ¿sí? Siempre sus raíces están dirigidas hacia donde está el agua. Pueden venir muchas tormentas afuera. El mundo puede deshacerse, pero sus raíces, nuestro corazón por el deseo, debe estar siempre dirigida a Dios. Feliz el hombre que medita en la ley del Señor. Feliz el hombre que hace de la ley del Señor la luz para sus pasos, ¿no? Ese debe ser el propósito con el cual nosotros maduremos nuestra experiencia de oración. Recuerden que la oración es dejarse alcanzar por Dios y dejar que Dios encienda en nuestros corazones el deseo de sus cosas. Que nuestro corazón pueda
permanentemente por el deseo como tender su boca para beber de Dios, hacia lo que el Señor le está dando a uno. Entonces, este Salmo primero, que lo podemos rezar cuando después nos pongamos a estudiar esta plática, esos 2 o 3 versículos, extraerlos. Feliz el hombre. ¿Sí? Acá dice que no sigue el consejo de los impíos, sino feliz el hombre, y tomemos el último verso, que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. ¿Puede el hombre meditar de día y de noche en la ley del Señor? ¿Se puede cumplir el mandato de la carta a los Tesalonicenses 3:17? Oren sin cesar. ¿Se puede cumplir eso? Y hay en la historia de la iglesia hombres que han convertido su vida tras este llamado. ¿Sí? Oren sin cesar. Fue la predicación que escuchó aquel peregrino ruso, aquel hombre ruso, ¿sí? Que inicia un camino para buscar la oración incesante. Un libro que puede servirles de lectura espiritual algunas veces, Relatos de un peregrino ruso, que buscaba la oración constante. ¿Cómo es que yo debo orar permanentemente? Según lo que dice la Sagrada Escritura en 1 Tesalonicenses 3:17. ¿Cómo es eso? Se puede rezar siempre, y vamos a ver que el Catecismo lo dice. Pero vamos a decirlo al comienzo porque tiene que ver con este Salmo primero, versículo 1 y 2. El que la medita de día y de noche, porque el corazón está donde ama y desea lo que ama, y de esa manera su deseo se hace su oración, ¿no? Ahora, si yo a mi corazón no le doy el alimento de lo que quiero que desee, va a desear el alimento que tome. Eso es así. El corazón desea aquello que come. De lo que yo le doy al alma, eso se convertirá en el objeto de nuestro deseo. Quien trata mucho las cosas del mundo, desea mucho las cosas del mundo. Quien empieza a tratar las cosas de Dios, desea más las cosas de Dios. Entonces, este es el contexto de lo que vamos a ver hoy, como para asumir que en este camino de la oración no hay fórmulas. No hay 2 personas que amen de la misma manera a otra persona. Ni siquiera los hijos aman de la misma manera a su papá. Cada uno lo ama a su manera, ¿sí? Ni siquiera los papás aman a todos los hijos igual, ¿sí? Entonces, rápidamente voy a tomar unos minutos para decirles algunas cosas generales de lo que resta del catecismo. La última parte de esta cuarta parte, el capítulo donde explica el Padre Nuestro, que es la segunda sección de esta parte, es la explicación del Padre Nuestro, que no lo vamos a tomar, ¿sí? Porque implicaría muchos días más. Podemos hacerlo Dios mediante en otro momento. Pero sí, primero hablar de las formas de oración, ¿sí? Que se han ido dando como un fruto espontáneo del Espíritu en la vida de la Iglesia, que están a partir de los números 2623 al 2643. Son 20 números. Lo digo rápidamente, que son las formas de la oración. Primero, la bendición y la adoración. Y lo sintetizamos así. ¿Qué es la bendición y la adoración? Es el reconocimiento de sus dones. Es la oración que brota por reconocer sus dones. Y frente a ello el reconocimiento de mi condición de criatura. Le bendigo por sus dones y lo adoro por su grandeza. Pero no es algo que yo me lo pueda como programar, ¿sí? Es la acción del Espíritu. Ustedes lo van a leer allí. Es el Espíritu Santo el que hace de esta iglesia, de cada uno de nosotros, orantes, ¿no? Segunda forma, la oración de petición, que lo sintetizamos así, ¿no? Es el reconocimiento de su misericordia y de mi indigencia. Es la oración que brota de esta conciencia. Dios es pródigo conmigo. Dios es sobreabundante en gracias y dones. Es misericordioso. Y yo soy indigente, yo necesito.
yo no voy a presumir. Entonces la oración de petición brota de esta conciencia, de su misericordia y de mi indigencia. Tercera forma, la oración de intercesión, que es el reconocimiento de su bondad. Porque Dios actuó siempre a nuestro favor en la historia, yo puedo apelar a su bondad para volver a interceder. La Iglesia tiene una gran oración de intercesión, si bien la Eucaristía es la gran ofrenda que nosotros en Cristo le presentamos al Padre, Cristo intercede por nosotros, pero la Iglesia el Viernes Santo, en la celebración de la adoración de la cruz, el viernes por la tarde, hace la gran oración de intercesión, que es la oración universal. Muy dentro de poco lo haremos. Recuerden, esta es una expresión de esta oración de intercesión. ¿A qué apelamos cuando nosotros intercedemos? A que Dios es bueno. Y que por eso yo puedo llegar con mi plegaria a su corazón y pedir por lo que yo quiero interceder. Cuarta forma, ¿no? La oración de acción de gracias. Es el reconocimiento de que todo le pertenece y está en las disposiciones de su providencia. Doy gracias cuando hacemos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Los que lo han hecho recordarán que cuando hacemos la contemplación en la cuarta semana, que es contemplación para alcanzar amor, llegamos a decir que aún las desgracias de mi vida se convierten en fuentes de acción de gracias. Quienes han hecho los ejercicios recuerdan por qué lo decimos. Pero dicho así rápidamente es porque aún en la desgracia, cuando uno la puede considerar, uno dice, bueno, en ello Dios también se ha mostrado misericordioso conmigo. Dios me ha educado con ello, Dios hoy me está ofreciendo la oportunidad de la restauración, puede hacerme solidario con quienes padecen lo mismo que yo, y así. Todo lo bueno que yo puedo sacar de lo que ha sido muy malo. Porque la Eucaristía también es eso, ¿no? ¿Qué es la Eucaristía? Eucaristía significa acción de gracias. Por lo que fue, en realidad, el mayor de los fracasos, se convirtió en la mayor de las victorias. La muerte de Cristo, aparente fracaso, se convierte en la gran victoria. Y por último, la última forma, la oración de alabanza, que brota del reconocimiento de su divinidad y de sus atributos. Es cantarle a Dios por ser Dios. Y en esto ustedes, van a encontrar allí, lo pueden profundizar solitos, lo tienen en esos números. Y aquí me salteo unos números y ahora vamos a ver las expresiones de la oración, que son 3, a partir del número 2700 a 2719, del cual algo vamos a retomar el sábado, pero es bueno que ya lo tengamos en el esquema que nos estamos haciendo de la cuarta parte del catecismo y lo que queremos, de alguna manera, profundizar estos días. ¿Cuáles son las 3 expresiones de la oración? La primera, la oración vocal. Es la oración que enseña Jesús también, por ejemplo, el Padre Nuestro. La oración vocal es la primera experiencia de oración contemplativa. ¿Por qué? Para que la oración sea provechosa, se necesita la atención. No es solo, entre comillas, ¿no?, la magia de una oración, o sea, como el secreto que tiene tal o cual palabra, no es eso, sino es cuando la palabra se une a los deseos del corazón. Y esto es, por supuesto, que todo esto va acompañado de todo el trabajo espiritual, que es lo que vamos a ver un poquito ahora en las dificultades de la oración y esto, ¿no? El corazón necesita trabajarse para ser puro. Recuerden que lo decíamos ayer a la mañana, la pureza del corazón, o estos días, la pureza del corazón. El que ora es el corazón puro, y ahora vamos a ver, ya en un ratito, lo vamos a decir expresamente en qué número está también aquí. Entonces, la oración vocal no hay que desmerecerla. No es que uno va creciendo y ya deja de orar vocalmente, no, el Padre Nuestro, el Santo Rosario, las oraciones que yo tenga de devoción. Pero ¿qué es lo necesario? Que mi oración, mi palabra,
vaya unida a mi corazón, a mi oración interior. ¿Sí? Tomo conciencia en presencia de quien oro, ante quién oro y a quién oro. ¿A quién le estoy hablando? ¿Con quién estoy hablando? ¿Y ante quién estoy? Segunda expresión es la meditación, que es más bien la experiencia de una búsqueda. La meditación es el ejercicio, la aplicación de mi inteligencia, de mi voluntad, de mis afectos, de mis emociones, de mi memoria, a la consideración de una verdad, de un misterio, de un texto. Siempre tiene que estar en primera línea, digamos, de lo que yo he de meditar, la Sagrada Escritura, ¿sí? Especialmente los evangelios y los santos misterios que celebramos en la liturgia. La liturgia ordena nuestra oración, nuestra meditación. ¿Qué he de meditar? Lo que la Iglesia me ofrece que yo medite. La meditación del Evangelio diario, que puede ser meditación o puede ser lección. Vamos a verlo mañana, esa diferencia, pero yo puedo meditar todos los días el Evangelio, aplicarle mi inteligencia, mi voluntad, mi afecto, mi memoria, mis emociones, al considerar ese relato, particularmente el Evangelio. Eso. Puedo contemplar alguna celebración, alguna imagen, ¿sí? De lo cual yo saco como a un provecho, a un fruto concreto. Entonces, esa verdad que no está solo en la palabra, sino también en la imagen que contemplo, en el misterio que contemplo, esa verdad se hace luz para mis pasos aquí y ahora. ¿Sí? Y tiene como fin, como lo es la oración, pero aquí ya uno podría decir como es un momento más intenso que la oración vocal, porque es más recogida. Debo yo apelar mucho más a ese trabajito interior, que es la consideración de con la inteligencia, con la voluntad, con la memoria, con el afecto, llegar a la unión con Jesús. ¿Sí? Esa oración que se hará vida. Porque la unión con el Señor no son lindos sentimientos. Los sentimientos acompañan la oración, pero podrían no estar. Pero es la unión con Dios, el fin de la meditación. No hacer grandes deducciones para tener cosas lindas que escribir. Y tercero, la oración de contemplación. Esto lo vamos a explicar un poquito más cuando demos lección divina, que es lo que vamos a dar estos 2 días que nos quedan. Pero ¿qué es la contemplación? Es el gozo, el gusto. ¿Sí? De saberme frente a Dios. Isabel de la Trinidad, una santa del comienzo del siglo XX, beata todavía ella, carmelita, ella tenía un modo de orar que le fue muy propio, pero es de la iglesia. Pero ella repetía constantemente gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Era su oración, el gloria, ¿no? Ella decía en un momento, he encontrado el cielo en la tierra, porque el cielo es Dios y Dios está en mi alma. Y entonces dirijo permanentemente mi mirada al cielo y vivo en él. Y así ella fue contemplativa en el Carmelo. Sor Isabel de la Trinidad, beata, carmelita ella también. Entonces la contemplación es vivir de esta certeza, de que Dios me habita, Dios está. Yo le puedo no sentir, yo le puedo no entender mucho, pero allí está Dios. Entonces la contemplación es el fruto de una oración vocal dedicada, de un ejercicio de la meditación generosa, y la contemplación es ese modo de estar en la presencia del Señor en la que he de recoger mucho más mis sentidos exteriores para que se recojan allí en la atención del Dios que nos habita. Eso requiere tiempos. Quien no tiene tiempos para rezar nunca aprende a rezar. Quien no tiene tiempos extensos nunca reza en los tiempos breves. Es así. Mírenlo a Jesús, tiempos extensos, noches enteras. ¿Sí? Entonces, la contemplación es escucha, pero no necesariamente de voces de afuera. Es poder estar en la presencia del Señor para darme cuenta qué voces hay en mí que no son de Dios. La contemplación es silencio. La contemplación es atención, estarse amando al amado, dice San Juan de la Cruz,
o estar muchas veces a solas con aquel que yo sé que me ama, como dice Santa Teresa. Bueno, esto ustedes lo van a encontrar en los números que yo les acabo de dar, ¿sí? Y ahora vamos a tomar algunos elementos de lo que nos queda del catecismo, porque gracias a Dios el catecismo es un tratadito completo sobre la oración. Pero yo quiero sí tomar 3 cosas de la oración. Primero, las fuentes de la oración. En la iglesia el que enseña a orar es el Espíritu Santo, ¿no? La gran oración es la Eucaristía. Las fuentes de la oración, este primer punto después de esta introducción general, las fuentes de la oración tienen que ver con saber dónde ir a buscar. Lo decíamos al comienzo de este curso, es que el riesgo del hombre es huir de las citas que Dios le puso. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Adán y Eva? Que ellos se escondieron de Dios aquella tarde. Dios salió a encontrarlos y ellos no estaban. Dios había preparado el mate y todo y ellos no estaban ahí, ¿no? Dios les quería convidar y ellos se perdieron el mate de aquella tarde, ¿no? Bueno, nos puede pasar a nosotros hoy. Y eso va a ser un tema que yo les invito a que ustedes conozcan esto que tenemos acá. Este documento del Consejo Pontificio de la Cultura y para el Diálogo Interreligioso, Jesucristo portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era. En estos días, para todos aquellos que trabajan en acompañar almas o formar, o aquellos que educan, que quieren estar advertidos sobre cosas que suceden hoy aquí, este texto, que ya tiene unos buenos años, explica y ayuda a comprender muchas de las cosas que en la espiritualidad hoy se dan dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hay una ansia muy grande de espiritualidad, pero muchos beben en fuentes equivocadas. De esto vamos a decir algo mañana, pero se lo quería mostrar porque esto nos ayuda a comprender muchas cosas que pasan, porque nosotros también los católicos hemos equivocado muchas veces el camino. Nos hemos ausentado de las citas que el Señor nos ha puesto, no hemos ido donde Él nos esperaba y sin embargo hemos buscado atajos. Porque una de las cosas de la nueva era, New Age, como se conoce hace unos buenos años, buenas décadas que se está hablando de esto, una de las cosas que ofrece esto es una alternativa. Déjalo a Dios. A todos llamarle Dios. Dios, no hay un único Dios. Hay una religión universal, un alma universal. ¿Sí? La salvación no te viene de arriba, o sea, la salvación no te viene dada por Dios. Tienes que vos mismo procurártela, tienes que lograr aquello que tu corazón anhela, que es tu armonía. Y así podríamos, ya lo vamos a ver mañana algunas cosas, es una alternativa, es una espiritualidad alternativa. Junto a esto, un documento que no está editado, pero lo podemos buscar en las redes, en la página de la Santa Sede, es una carta del año 1989 de la Sagrada Congregación para la Fe sobre algunos aspectos de la meditación. ¿Sí? Carta de la Congregación, de la Sagrada Congregación para la Fe a los obispos, ¿sí? Sobre algunos aspectos de la meditación. Ese lo podemos leer, no es tan largo, en 1 o 2 días lo podríamos leer. Estos 2 textos son muy iluminadores, advierten, corrigen, ¿sí? Y en algunos casos también ayudan a que nos despertemos, porque caemos muy ingenuamente en las trampas que estas espiritualidades orientales, fundadas mucho más en una religión hindú o budista, que no tiene que ver con Cristo, pero que me ofrecen una autorredención, ¿sí? Entonces, estos 2 textos son importantes. ¿Por qué? Porque también nos ayudan a desengañarnos y a desencantarnos de esperanzas que a veces tenemos. Cuando las personas preguntan si puedo o no hacer esta práctica, como el Reiki, el yoga y otras, bueno, y uno que les dice,
son malas en sí mismas, como prácticas exteriores. Tal vez una más que otra, sí. Pero en su fundamento no nacen de las fuentes. No son de inspiración cristiana. Por lo tanto, su puerto, que lo decíamos ayer, el puerto al que conducen no está fuera de uno. Yo mismo soy el puerto, yo soy parte de un alma universal en la que yo tengo que poderme perder. ¿Sí? Y hay una consideración antropológica distinta a la nuestra. ¿Sí? El cristianismo es una religión dentro de otras. O sea, hay una sola gran religión y hay que desenmascarar todas las religiones que en el fondo se convierten en un obstáculo. Entonces no hay una norma moral fundada en los 10 mandamientos. Y así, ¿sí? Entonces, es mucho más que lo que yo les pueda decir. En eso no puedo decir que sepa mucho, pero estos textos son de los que nosotros nos servimos para poder dar razones de estas cosas. Cuando hablamos de las fuentes de la oración, ¿cuál es? La primera fuente de la oración es la palabra de Dios. Si hablamos de una fuente, hablamos de un agua que brota de esa fuente. El agua es el Espíritu Santo, lo dice Jesús en el Evangelio de Juan. Estaba en el tercer domingo de Cuaresma, ¿no? Cuando le pide a la samaritana, o si le dice a la samaritana, pídeme y yo te daré el agua viva. La palabra de Dios, ¿sí? Primera fuente de la oración. No es orante el que no se dispone a esto, a escucharlo a Dios en su palabra. Entonces, mi primera consideración hoy es cómo yo trato con la palabra. ¿Dónde la tengo? Cuando salgo de mi casa, ¿qué me llevo? ¿Qué tomo antes, la Biblia o el celular? Voy de viaje, ¿qué tomo primero? ¿Qué es lo que me olvido? ¿Más antes el celular o más antes la Biblia? Al comienzo del día, ¿qué abro primero? ¿Las notificaciones o el Evangelio del día? ¿Qué es lo último que escucho, que miro? ¿Un programa de televisión, el celular o la palabra de Dios? Y en esto una norma ascética que puede servirnos. Uno tomar la decisión a qué hora del día abre y a qué hora del día cierra la atención sobre sus solicitudes exteriores, ya sea televisión, noticieros, películas, celular. A tal hora empiezo y a tal hora termino. Un rato antes de irme a descansar, para darme el tiempo para la lectura espiritual y la oración. Yo sé que a tal hora y a la mañana no lo abro o no enciendo hasta que pase tal cosa. La palabra de Dios. Segunda fuente, la liturgia de la iglesia. Y es la segunda que pone el catecismo. ¿Cuánto a mí la liturgia inspira mi oración? Muchas veces mi oración está inspirada por las cosas que me pasan. ¿Por qué? Porque lo tengo todo muy centrado desde mí mismo. Voy a la oración inquieto por lo que a mí me pasa. Por hablarle a Dios de las cosas que a mí me interesan. Y a veces paso mi hora solo considerando eso. Solo las cosas que a mí me inquietan, ¿no? O me preocupan, que a Dios también le ocupan, porque Dios está ocupado de mí mucho más que yo mismo. Ahora la pregunta es si yo en verdad quiero saber lo que Dios quiere de mí, o lo que Dios quiere y me está pidiendo en este momento. La liturgia de la iglesia no es solo la Eucaristía, es el tiempo litúrgico, son las solemnidades, son los textos litúrgicos, los textos de la Sagrada Escritura que me proponen. Yo vivo al ritmo de la liturgia. Ya vamos a ver ahora y les adelanto, acá estamos en los números 2652, creo que no se los dije, 2652 al 2660, son apenas 9 numeritos, sobre las fuentes de la oración. Pero ahí me salteo y agréguenle a esto 2 números, 2697 y 26 y al 2699 o 2698, 2697 y 2698, con respecto a esto de la liturgia.
como fuente de la oración. En el 2698, si tienen el catecismo lo pueden buscar, ¿sí? Ahí en casa, 2698, dice: la tradición de la Iglesia propone a los fieles unos ritmos de oración destinados a alimentar la oración continua. ¿Sí? Oración de la mañana, de la tarde, antes y después de comer, la liturgia de las horas. Pero pone allí, y aquí viene el criterio que lo podemos aplicar cuando hablamos de la liturgia de la Iglesia. El domingo, centrado en la Eucaristía, se santifica principalmente por medio de la oración. El ciclo del año litúrgico y sus grandes fiestas son los ritmos fundamentales de la vida de oración de los cristianos. No es puede ser, no, es, dice el catecismo, el ritmo fundamental de la vida de oración de los cristianos. ¿Cuánto necesitamos educarnos por eso? Ayer teníamos la fiesta de la solemnidad de la Santísima Virgen en su anunciación. ¿Cómo no hemos de celebrar o de orar con ese misterio? Ahora viene el quinto domingo de Cuaresma. ¿Cómo no hemos de celebrar estos días con la Cuaresma? ¿Cómo no hemos de meditar el Santo Vía Crucis? ¿Cómo no hemos de conservar durante el día el pensamiento en la cruz del Señor? Bueno, la liturgia de la Iglesia, eso quiere decir que nosotros necesitamos darnos ese tiempo. Por eso muchas veces los domingos hemos dicho: toma en la semana los evangelios y los textos bíblicos, el evangelio y los textos bíblicos que escuchaste en la misa del domingo, y deja que la palabra esa que aconteció el domingo ilumine toda la semana. Tercero, las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que constituyen para nosotros el organismo espiritual. ¿Qué recibimos en el bautismo? La vida de la gracia, la vida de hijos de Dios. ¿Y qué conforma la vida de hijos de Dios? ¿Cuál es el esqueleto, la columna vertebral de esta vida que recibimos? La fe, la esperanza y la caridad. Junto a ello, las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, los dones del Espíritu Santo, y así. Pero la fe, la esperanza y la caridad son los principales. Entonces, las virtudes teologales son ellas, las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, quienes nos ponen en la oración. Quien no vive esta experiencia sobrenatural interior, de la vida sobrenatural que lleva en sí, ¿no?, busca en otro lado. El que no vive en la fe va a probar otras espiritualidades. El que no vive en la fe no le va a hacer caso a la Iglesia. Va a buscar fórmulas para poder sentirse mejor nomás, pero no vivir una relación auténtica con Dios que se vive en la Eucaristía del domingo, en la reconciliación, en la oración comunitaria, en la adoración eucarística comunitaria. Y así la esperanza, ¿no? ¿Dónde tiene puesta su esperanza el que no espera en Dios? Por eso el orante nunca desfallece. El orante vive la experiencia que vive Jesús en Getsemaní. Por supuesto, muchísimo más lejos que como la vivió Jesús. Pero Jesús también fue orante, y es orante, y vive la experiencia de la virtud de la esperanza. Él esperó en Dios su Padre. Nosotros, como orantes, en la esperanza, también aprendemos a perseverar, a estar. Y no esperamos en las pagas de nuestros rezos, ni en las pagas de nuestros esfuerzos. Esperamos en Dios. No venimos a orar porque esperemos otras cosas que no sea Dios. No, esperamos en Dios. Y yo sé que Dios es fiel. Y que Dios no demorará tanto. Lo rezamos ayer en el Salmo 15, cuando iniciábamos, ¿no? Y tercero, la caridad. El amor, alimentado sobre todo en la Eucaristía, es lo que se nos ha infundido por el Espíritu Santo, para que Él le dé forma a todo acto nuestro para que sea oración. ¿Sí? La oración muchas veces es silencio, es adoración, como decíamos, es una profunda petición de misericordia. Señor, ten piedad de mí. Y eso me lo inspira la caridad, la conciencia que tengo de mi miseria, mi indigencia, ¿no? Y por último, la última fuente es el hoy. Son las situaciones de mi vida. Es el hoy de mi vida, que es el único espacio en el que la gracia acontece. La gracia no acontece mañana ni ayer.
Cuando la gracia acontece es el hoy. El hoy de la gracia, que fue el hoy de la encarnación, el hoy del nacimiento, el hoy de la crucifixión. Es el hoy de Dios. Es el hoy nuestro. Lo que hoy me acontece en la vida, acontece también en los planes de la providencia. Y aun cuando yo lo estropee, porque yo no obre según el querer de Dios, aún Dios allí puede sacar para mí bien, mucho bien, un mayor bien. O el Señor, respetando mi libertad, puede verme alejarme. Pero ya eso es Dios quien me respeta, pero ahí no estaría siendo orante, ¿no? Entonces, en estas 4 fuentes, nosotros tenemos que aprender a buscar lo que nosotros necesitamos para orar. Lo que nosotros, en donde tenemos que enmarcar nuestra oración. A veces llenamos de muchas cosas, fórmulas, nuestra oración. Y la Iglesia en esto es bastante más simple. Y nos lo ofrece ella como madre y como maestra. Y esto es lo que decíamos allí en el número 2698. Miren lo que dice el 2697, que es esa introducción al capítulo 3, la vida de oración. La oración es la vida del corazón nuevo. Eso es una clave. Es el corazón que ha puesto sus raíces junto a una acequia. Vendrán tormentas, vendrán pruebas, sufrirá muchos fracasos, muchos desencantos, pero es un corazón nuevo que tiene sus raíces dirigidas hacia la fuente. Entonces, ¿cómo se hace para orar? Siempre, primero aprendiendo a orar en algunos momentos, pero después es guardar en la memoria y actualizar con frecuencia el recuerdo de Dios. Y en esto vamos a decir algo que si bien no está acá, pero tiene que ver con los pensamientos, que ya dijimos algo estos días, pero ¿cómo hacer que nuestros pensamientos durante el día sean ocasión de oración? Ayer decíamos no dejarnos tentar por ellos, o sea, cómo ordenarlos y eso, pero hoy vamos a decir una cosita de cómo capitalizar los pensamientos que se suscitan todos para que sean una ocasión para glorificar a Dios. Hay un texto de la carta de los Filipenses que Pablo, cuando alienta a estar siempre alegres en el Señor, que quisiera que allí lo aprendiéramos, de carta a los Filipenses 4, del 4 al 7. No se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica. La paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes. Todo, sin excepción. ¿De qué manera hacer? ¿De qué manera hacer esto? La oración constante. ¿De qué manera hacerlo? Todo oración. En el capítulo 8 de la carta a los Romanos, Pablo nos recuerda que en nosotros descansa una oración. Este concepto es muy propio de la espiritualidad de Oriente. Capítulo 8 de los Romanos, del 26 en adelante. Del 26, si quieren, ahí al 27. Pueden también tomar de ese capítulo 8 los versículos 22 al 25. Pablo describe allí que en nuestro corazón descansa una plegaria, que el Espíritu Santo infundido en nosotros, en nuestro bautismo, se convirtió en un orante en mí. Dios, así como quiso tomar en María, ¿sí?, su carne para mediación de nuestra salvación, el Espíritu Santo toma nuestra vida para hacer mediación de la oración. O sea, el Espíritu quiere lucirse en nosotros y hacernos orantes.
Así como el Espíritu consagró el vientre de María y allí el Verbo asume la humanidad y por ella Dios nos salva, el Espíritu toma nuestra vida y la quiere hacer expresión de esa alabanza que un día le negamos por el pecado, pero que ahora el Espíritu quiere restaurarla y la inició en Cristo. ¿Sí? Entonces, esto, ¿cómo vivirlo? ¿Cómo hacer que cada pensamiento sea ocasión para que se despierte esa plegaria? Pero esto es un ejercicio de atención. No oraremos bien si no oramos bien a la noche. Como principio, la oración del día empieza a la noche. ¿Con qué me voy a descansar? Por eso lo que decíamos al comienzo, que mi almohada, o sea, que donde repose mi alma a la noche, sea el Señor. Un santo pensamiento, una buena lectura, una oración. De lo que yo prepare en la noche, de eso se alimentará mi alma durante la noche. Empezar por esto, por cuidar mi último rato del día. Una buena lectura de la palabra de Dios, un buen libro. Pero que no sea lo último, atender cosas exteriores. Hay muchas dificultades y problemas, pero si los sigo atendiendo también a la noche, no por eso los soluciono. Ahora, si en verdad pongo mi atención en Dios, dejo que Dios ilumine lo que yo no estoy viendo, que aquiete mis pensamientos agitados, que obstruyen mi inteligencia, la oscurecen, la confunden. Entonces, empezando bien, ya ahí estoy poniendo mi pensamiento en Dios. Y debo procurar que mi primer pensamiento del día sea eso, Dios. La oración de la noche y la oración de la mañana, cosas que aprendíamos de niños, no son cosas accidentales. Nosotros queremos orar porque vamos 2 horas al Santísimo, 3 horas, 1 hora. Tenemos en la semana nuestra hora santa. Si no oramos todos los días, la oración es provechosa cuando es cotidiana, cuando es todos los días, cuando es fiel. El agua más perfora una piedra porque cae todos los días que porque cae una catarata durante un día entero, pero no lo perfora. Pero el agua, la gota de agua que por años cae sobre una piedra, por siglos, la va perforando. Tiene esa virtud. El agua puede caer de pronto toda de una sobre una piedra, la lavó por fuera y nada más. La oración diaria ha de ser constante, no ha de abandonarse. Porque eso es lo que permite que mi día sea una ocasión para que yo me deje encontrar por Dios. Quien no es atento en la oración de la noche y de la mañana, fácilmente las cosas de este mundo, que no son malas en sí mismas, hay cosas que tengo que atender y hay que atenderlas y muy bien, pero ¿qué pasa? Le arrebatan a mi corazón la memoria de la presencia de Dios. Y entonces las desgracias se convierten en mí en fuente de desesperanza y tristeza, la adversidad en una ocasión de enojo o mal humor, en un cambio de estado de ánimo. ¿Por qué? Porque la dejé muy expuesta a mi alma. El que está atento al que le habita, al Dios que le habita, aún la desgracia, aún la adversidad, aún la humillación o la contrariedad, no es que no le molesta a uno. No, naturalmente uno siente el golpe de la humillación, de la contrariedad, de la dificultad. Pero al instante, el Espíritu, como escultor, da el golpe para que en ese momento se moldee mi alma a imagen de Jesús, que cuando era golpeado no profería insulto. Lo dice el profeta Isaías y aparece en la pasión de Cristo. Él hacía silencio. Nunca doblegaron su corazón, lo apalearon, pero no doblegaron su corazón. Eso es mantener el pensamiento en Dios. Que cualquiera sea la circunstancia, de que digan lo que me gusta o lo que no me gusta, que aparezca la persona que quiero o la que no quiero, que me traten bien o me traten mal, que me aprueben o me desaprueben. Yo no vivo pendiente del juicio que los demás hacen de uno o de mí. No soy el juicio que los demás hacen de mí. Soy lo que Dios dice de mí. Entonces la oración se convierte así en una constante oportunidad para que el Espíritu vaya como escultor puliéndome. Entonces descansa en mí la plegaria. Y eso recordémoslo. Decimos, el Espíritu descansa en la palabra. Mañana lo vamos a explicar.
Pero el Espíritu descansa en nosotros, porque el Espíritu desde el bautismo está encontrándonos como destinatario de eso. Que la palabra salió para encontrar un orante, donde poderse encarnar, que es nuestra vida. Y eso sirve así como discurso, no está aquí, pero esto vale al momento de considerar, ¿y cómo hago para trabajarlo en mi distracción? Bueno, a ver cómo está tu oración. ¿Qué lectura espiritual estás haciendo todos los días? ¿Haces tu lección divina, tu meditación de la palabra? ¿Tienes momentos de silencio? 5 minutos, 10. Los que tienen familia, hijos, saben que es muy difícil tener eso. Entonces hay que cuidar y valorar los poquitos momentos que se tienen. Pero cuidarse, aun cuando sea con mucho sueño, aunque sea un minuto, porque sea un minuto con Dios. Y si es necesario arrodillarse al ladito de la cama. Con el esposo, con la esposa. Leer algo juntos, orar juntos. Sí. Esas pequeñas prácticas ordenan al corazón en sus atenciones. Si yo le sigo por la noche dando al alma lo que tanto me agita durante el día, ¿cómo voy a tener lucidez al otro día? Si no le he dado espacio al Espíritu para que se manifieste. Yo no puedo adelantar los problemas. Y no los soluciono si me agito por ellos. Tengo que resolver sobre ellos por lo que está provocando en mi corazón. Y no quiero entregarle mi corazón a esa tristeza o a esa desesperanza. Entonces, para avanzar un poquito más, que nos quedan 2 cosas, sin poderlas ver enteras, pero vamos a... Decíamos, bueno, recién cuando decíamos estos 2 números, lo de la vida de oración, bueno, la oración es la vida del corazón nuevo y el ritmo de oración que me da la liturgia, ¿sí? Ahora, el combate de la oración, de lo cual solo vamos a decir también alguna cosa general, que estaría en los números 2725 a 2741. Eso sería sigue hasta unos números después, pero me reservo los números después porque quiero darlos al final. 2725 a 2741, 16 números, que hacen al combate de la oración. Pero yo quiero decir lo que está en el primer punto. La oración nunca deja de ser un don de la gracia de Dios. Y entonces, ¿dónde está nuestro combate? ¿Nuestro combate contra quién es? Nuestro enemigo, lo decíamos ayer, nuestro enemigo es el demonio. Ayer a la mañana cuando leíamos, nuestro enemigo es el demonio. En todo caso, nosotros elegimos ser aliados de quién. Si bien acá el catecismo dice, es contra nosotros mismos, ¿sí? Y contra las astucias del tentador. No es que nosotros seamos enemigos de nosotros, sino que yo elijo de quién quiero ser aliado. El demonio nunca será mi aliado para el bien, siempre será mi enemigo. Cuando él me tiene de su lado, bueno, yo me hago aliado de él, en contra de Jesús, en contra de mí mismo. Entonces el combate espiritual es por no dejarle al enemigo arrebatarme a mí el corazón, no arrebatarme la atención, que es por donde empieza el demonio a llevarme tras de sí. Cuando pone mucho en mi atención, en mis pensamientos, cosas que después terminan llevando el corazón detrás de eso. Cuando yo, por ejemplo, alimento mucho el pensamiento malo sobre una persona, la termino despreciando en mi corazón. Cuando pongo mucho mis pensamientos en las ocupaciones del mundo, voy haciendo que el corazón se vaya detrás de las ocupaciones del mundo. Porque con esas preocupaciones voy a rezar y no hablo con Dios, sino que hablo con mí mismo. Con esas preocupaciones voy a descansar y no reposo en Dios, sino que reposo en las preocupaciones. Entonces, el pensamiento va llevando detrás de sí el corazón, y lo que yo le doy de comer al corazón, de eso va a vivir, lo que decíamos al comienzo. Entonces, el combate es por no hacer mi corazón aliado del demonio. Y hay que ser astuto. Si es un combate, hay que tener una estrategia, ¿no? Y eso hace la vida espiritual, a tener un buen maestro en la vida espiritual, ¿sí? Y eso es una tarea indispensable al momento de crecer en la oración. Si yo no tengo a alguien que me guía, es muy difícil. Dice San Juan de la Cruz, considerar bien entre qué manos se pone, porque tal sea el maestro, tal será el discípulo, tal sea el padre, tal será el hijo. No solo el director debe ser sabio y prudente, sino también experimentado. Si el guía espiritual no tiene experiencia de la vida espiritual, es incapaz de conducir por ella a las almas que Dios en todo caso llama e incluso no las comprenderá. Entonces, este combate de la oración
yo no lo puedo librar solo. Primero lo tengo que librar en la iglesia, o sea, con mi madre en la iglesia. Lo primero que tengo que cuidar es vivir en la gracia. No voy a prescindir de los sacramentos de la confesión. El que no vive alimentándose del sacramento de la reconciliación y la Eucaristía es aliado del enemigo. ¿Por qué? Porque presume de no necesitar lo que Dios le dice que necesitamos. Su misericordia, el auxilio de su gracia en la Eucaristía. El que no reza con sus hermanos, el que no encuentra en la comunidad su lugar. Y eso es uno de los problemas de esto. Que una de las cosas que estas espiritualidades orientales quitan es ese valor de la pertenencia a una comunidad. Yo debo sentirme bien. Debo procurar hacer cosas que me hagan sentirme realizado. ¿Por qué hoy hay tan poco deseo de participar, de ser parte de algo o sentirme identificado con algo? No hay una necesidad natural de convertirse a Dios. Hoy el Evangelio no es una invitación a la que muchos le presten atención. No, eso es algo que para la gran mayoría a veces hasta es molesto, ¿no? Entonces, el combate de la oración para nosotros tiene que ver con esto, con no hacernos aliados del enemigo, sino hacernos aliados de nuestro amigo, que es el Señor. Por eso dice que se ora como se vive y se vive como se ora. Pues en el combate espiritual, ustedes ahí por supuesto han de agendar 2015 del catecismo, donde expresamente lo dice el catecismo, no hay santidad sin cruz. Pero también anoten este número, 2849 del catecismo, donde habla de la vigilancia como guarda del corazón frente al enemigo, cuando allí decimos, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo. En el combate, Jesús nos une a su combate, dice allí, y el combate es el de la vigilancia. ¿Recuerdan lo que decíamos ayer de velar? La sobriedad del corazón, ser dueño de sí mismo, entregársela a su dueño, ¿no? Y entonces, ustedes van a encontrar allí las objeciones y las dificultades en la oración. Pero yo quiero llegar a estos 4 números con los cuales terminamos hoy, que es perseverar en el amor. Los últimos 4 números de este punto del combate de la oración son 2742 al 2745. Orad constantemente. Orar constantemente. Hoy decía yo que es Tesalonicenses 3, es Tesalonicenses 5, 17, no 3, 17. Oren sin cesar. Primera Tesalonicenses 5, 17. Aquí se pregunta, ¿se puede orar siempre? Y el catecismo responde, orar es siempre posible. ¿Por qué? Porque todo nuestro tiempo está marcado por nuestra condición. ¿Sí? Orar siempre es vivir siempre en la gracia y en el amor. ¿Sí? En el amor de Dios, ¿no? Entonces, es posible orar siempre porque siempre se desea al que seamos. Si amo a Dios, deseo siempre a Dios. Es posible orar siempre si todo en mí es ocasión para que salga la plegaria que descansa en mí, pero mi corazón está en oración, está en la presencia de Dios. Vivo de cara a Dios, vivo con mi corazón puesto en el puerto, ¿sí? Donde está lo que yo amo, que es Dios, ¿no? Orar es una necesidad vital. Quien ora se salva ciertamente, quien no ora se condena ciertamente, ¿sí? El catecismo en estos 3 renglones ya lo dice, es una necesidad vital. El espíritu del mundo, o el espíritu de la carne y el espíritu de Dios. Está ahí el texto de Gálatas, lo van a buscar. O sea, en nosotros se da esta posibilidad de vivir según el espíritu de la carne y según el espíritu de Dios. El espíritu de la carne lleva a la muerte, el espíritu de Dios a la vida. No puede el espíritu en nosotros manifestarse si nuestro corazón está lejos de él. Y por último, oración y vida cristiana son inseparables.
¿Por qué? Si uno le preguntara a un misionero, a un apóstol, a un catequista, a quien trabaja en esto, en el apostolado, o vive cristianamente, ¿por qué oración y vida cristiana son inseparables? ¿Cuál debería ser la respuesta que nosotros demos a esa pregunta? ¿Por qué es inseparable oración y vida cristiana? Porque están sostenidas en el mismo amor. ¿Sí? Es como una mamá que tiene hijos, ¿sí? A los cuales le da de comer pero no los ama. Porque los ama, les da de comer. Puede darles de comer y no amarlos. O puede darle lo que sea necesario, pero después despreocuparse, cocinarles y nada más. Pero en la vida espiritual no puede ser así. Si no hay amor a Dios, no hay ni oración ni vida cristiana. Se derrumba todo. Si no puede haber amor a Dios y una vida cristiana tibia, mediocre, infiel a Dios. No puede haber amor a Dios y no tener tiempo para estar con Él. Son inseparables. Mucho más el catecismo nos enseña, hemos dicho solo algunas cosas estos días, pero les animo a que estudien esto, a que lo saquen los textos bíblicos que aparecen allí, profundicen si hay algún aspecto más que no dijimos si ustedes quieren verlos. Hay mucho más. Estos 5 primeros encuentros fueron una explicación general de lo que hace a la oración, una invitación a que podamos tener el anhelo y el deseo de que el Espíritu pueda orar en nosotros, pueda encontrarnos como la encontró la Virgen y hacernos como una nueva encarnación orante de Cristo. Que aquellos que nos encuentren, lo encuentren a Cristo en nosotros. Nos encuentren a nosotros con el corazón puesto en el cielo y los pies bien en la tierra, comprometidos con lo que tenemos que hacer hoy, pero sabiendo que lo que hoy acontece pasa por la gracia de Dios y mi libertad, pero yo lo tendré que entregar. La obra no es mía, sino que yo le sirvo a la obra. Aún yo mismo soy parte de la obra que Dios va haciendo y yo aún tengo que aprender a entregarme a mí mismo, porque yo no seré todo lo que quiero ser, en el sentido de que no necesariamente alcanzaré todo lo que deseo. Seré lo que ame, porque al final habré sido lo que amé, ¿no? Pero no todo lo que quise ser. Porque hay cosas en mi vida que no se cumplieron, no se van a dar, pero eso entra dentro de lo que también Dios va permitiendo conmigo. Por eso vamos a cerrar este 5º encuentro con nuevamente una oración a la Virgen y le confiamos todo esto que el Señor quiere estar haciendo con nosotros, que ella nos enseñe a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Santo cura brochero, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no duden en dejar las preguntas que puedan hacer o enviar un mensaje para que al hacer este estudio podamos realmente profundizarlo y sacar las dudas que nos puedan suscitar. Dios nos bendiga.